Dios te bendiga, te habla tu hermano Rafael Polanco en esta ocasión para hacer una aclaración a través de una cápsula educativa. Es muy posible que algún grupo de los fundamentalistas no van a entender y van a atacar estas palabras que voy a explicar. Se está debatiendo en ciertos círculos a través de las redes sociales qué tan cierto es que la ley de Moisés, que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz del Calvario. Hay un gran debate en medio de esto. Hay un grueso grande de estudiosos de la Biblia, de pensadores, de maestros, pastores, de todos los ministerios, en la cual ellos están postulando que los 10 mandamientos fueron eliminados, abolidos, y que Dios los redujo, Jesús los redujo a solamente 2 mandamientos. Entonces, estos diferentes grupos están postulando que estamos viviendo en una libertad terrible. Es la libertad en Cristo, la cual yo también creo que efectivamente sí, estamos viviendo en la libertad en Cristo. Ahora, en este estado de gracia que estamos viviendo, tenemos que ser cuidadosos en no abrazar una idea y caer en el error de no seguir la verdad. Explico. Los 10 mandamientos nunca, oiga bien, nunca Jesús lo abolió. Los 10 mandamientos son eternos. De hecho, sin los 10 mandamientos, el ser humano en la tierra fuera un caos. Sin los 10 mandamientos en la tierra, el mundo fuera un caos. Ahora, hay que entender que dentro del contexto judío, hebreo, se hablan de 4 tipos de leyes. La primera es la ley del monte Sinaí, de la cual yo estoy hablando, los 10 mandamientos. La segunda es las leyes ceremoniales, las que aparecen en el libro de Éxodo y Levítico. Y en Deuteronomio también aparecen algunas. Pero en el libro de Levítico es que está el grueso de las leyes ceremoniales. La tercera son las leyes civiles. Estas son las 613 leyes que el pueblo de Israel deriva de los 10 mandamientos. O sea, que añaden a esa ley. Y la cuarta, y no menos importante, es la ley de la conciencia, la cual ningún hombre se puede escapar de ella. Es aquella ley que Jesús usa en el libro de Juan capítulo 8, donde le dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. La ley de la conciencia y su estrago en los presentes, y cada uno fue juzgado por su propia conciencia y se fueron. Ahora, vamos a hablar de la libertad. La gracia produce libertad. Ahora, ¿qué es lo que produce libertad? La verdadera y real libertad que el hombre de Dios tiene es guardar los mandamientos. O sea, lo que produce la libertad en este tiempo de gracia es guardar los 10 mandamientos. Es cierto que Jesús dijo y habló de 2 mandamientos, pero los 2 mandamientos en ningún momento están aboliendo a ninguno de los 10 mandamientos. Lo único es que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Una parte es el hombre para con Dios y la otra parte el hombre para con el hombre. Y Jesús no menciona los 10 mandamientos en su totalidad. Lo que toma es lo que son el hombre para con Dios y el hombre para con el hombre, y los une. Y dice: el primer y gran mandamiento es este: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple ¿qué? ¿Qué dijo él? Ahí se cumple la ley.
¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Porque si tú estás amando a Dios sobre todas las cosas, pues los mandamientos que corresponden al hombre con Dios, tú no los vas a romper. Pero si tú tratas a tu prójimo como a ti mismo, entonces los mandamientos del hombre para con el hombre, tú no los vas a romper. Jesús no está aboliendo los mandamientos, todo lo contrario. Jesús en ningún momento ni lo abolió él, ni Pablo, ni nadie lo va a abolir. Los 10 mandamientos son eternos para el hombre. Mientras haya hombre en la tierra, los 10 mandamientos van a existir. Es una incoherencia incomprensible estar postulando que los 10 mandamientos fueron abolidos. ¿Cómo es posible eso? Lo que fue abolido fue las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales que apuntaban a la llegada de un Mesías. Pues el Mesías llegó, pues ya no es necesario sacrificar ningún cordero, ya no es necesario hacer esto, hacer lo otro, como ceremonia que apuntaban al Mesías. Los 10 mandamientos son eternos. De hecho, usted no puede vivir, oiga, usted no puede vivir una vida cristiana sin tener presente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los que producen en el cristiano, en el hombre de Dios, la verdadera libertad en Cristo. ¿En qué consiste eso? En no romper los 10 mandamientos. O sea, esa libertad que nosotros proclamamos, esa libertad que nosotros hablamos de la gracia, lo que la produce en realidad es que no romper los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en ese contexto la ley no nos ataca a nosotros. Los 10 mandamientos te atacan a ti, me atacan a mí cuando nosotros los rompemos. Por eso dice el texto que los que andan en Cristo, para ellos no hay ley. Ahora, Cristo dijo una palabra bien clave. En el libro de San Juan, Cristo dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refería Cristo? Definitivamente se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, no a otros, a los 10 mandamientos, porque cuando Cristo está postulando esto, si me amáis, guarda mis mandamientos, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Shalom.